La supervivencia del cáncer de mama actualmente se sitúa en el 86%. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa A Cita Previa. Hoy les vamos a contar un testimonio de lucha, de esperanza contra esta enfermedad y además les avanzamos toda la investigación y todas las novedades quirúrgicas en cirugía que hay en el Hospital Universitario de Burgos contra esta enfermedad. También les vamos a hablar de la polio. Todavía no está erradicada, pero hoy en día se puede prevenir a través de una vacuna, y es que este fin de semana es el Día Mundial contra esta enfermedad y no se pierdan los consejos que nos va a dar Ana Mate. Hoy estén muy atentos los intolerantes a la lactosa. El próximo 24 de octubre en todo el mundo se celebra el Día Mundial contra la lucha de la polio. Los socios de Rotary en Burgos toman esta acción para sensibilizar, para poder llegar a erradicar esta enfermedad, captar fondos y generar apoyo con ese propósito, ¿no? Poner fin a esta terrible enfermedad que se puede prevenir, no se puede curar, pero se puede prevenir a través de una vacuna y que aún sigue afectando a niños en algunas partes del mundo. Qué mejor que nos lo va a contar nuestro invitado de esta tarde, el doctor Mateo Díez, neurólogo. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Mateo? Verónica, muchas gracias. Bueno, hablamos de la polio, seguro muchos de los que nos están viendo lo conocen, ¿no? Porque en España llegó en 1964, es cuando atacó, pero ¿qué era la polio y qué síntomas generaba tan dramáticos? Bueno, la poliomielitis es una enfermedad que en este momento no la tenemos delante. Los niños no están sanos y no tienen problemas de parálisis. ¿Por qué? Pues porque están vacunados. Pero en los años 40, 50 y 60, pues España estaba llena de niños con poliomielitis. La poliomielitis era una enfermedad que afectaba a los niños pequeños entre 2 y 5 años, que muchos de ellos la pasaban asintomática, entre un 70 o 75%, pero un 25 o un 30% tenían síntomas. Unos eran síntomas menores, pequeños, otro era una polio no paralítica, y otro era una polio paralítica. ¿Qué consiste ya la polio paralítica? Pues uno de 200 personas con síntomas de polio, que eran simplemente pues un poco de fiebre, dolor en la garganta, un cuadro de malestar general, un cuadro incluso de vómitos o de diarrea, pues ellos al cabo de un tiempo, incluso de haberse pasado toda esa fase, ¿Sí? Bruscamente en 2 o 3 días se quedaban paralíticos. Eran niños de entre 2 y 5 años que sus madres de repente no sabían lo que les pasaba, no se tenían de pies. Y era un drama. Y ya a partir de ahí, esos pacientes que no se podían ya ni tener de pies, se quedaban paralíticos para toda la vida. Tenían dolores musculares, calambres, atrofias musculares y una debilidad muscular en miembros. Y ese tipo de síntomas no eran tratables, no se podían tratar, estaba la gente asustada y se quedaban paralíticos de por vida. Había muchísimo miedo, ¿no? Esas graves discapacidades físicas que incluso causó alrededor de 2.000 muertos, pero en la actualidad en España todavía hay unas 300.000 personas con secuelas de la polio. Sí. Hombre, esa gente que nacieron en esas fechas y tienen secuelas con atrofias musculares, debilidad muscular, que tienen ortesis, que han hecho mucha cirugía reparadora para poder andar o deambular, y en algunos de ellos, en muy pocos, gracias a Dios, hacen lo que se llama un síndrome postpoliomielítico, que tienen dolores musculares, más atrofias musculares, como si a los 30 o 40 años se reactivara la polio, ¿de acuerdo? Muchas veces no son consecuencias graves, pero bueno, existe eso, ¿de acuerdo? La esperanza es que, apareció una vacuna. Hombre, claro. Realmente la vacuna, el concepto de la vacuna nace con Jenner hace unos 200 años, ese médico tan importante que se ha trascendido a nivel mundial, el inglés, un médico rural, pues nace el concepto de que introduciendo gérmenes, ¿de acuerdo?, a los pacientes, pues ellos generaban anticuerpos, un sistema inmunitario que prevenía la enfermedad cuando la iban a tener.
Entonces, la polio, pues unas grandes epidemias que hubo en Escandinavia y otra en Estados Unidos, ¿de acuerdo? En los años 50, pues de alguna manera traumatizó a la población mundial y hubo un gran interés en poder solucionar esta enfermedad. Roosevelt tiene la enfermedad y es un promotor muy importante americano para promover una vacuna rápida contra la polio. Esto me suena de ahora, ¿no? Una vacuna rápida, ¿no? Contra la COVID. Entonces, bueno, Salk, es un médico americano, promueve realmente con virus muertos, ¿de acuerdo? Esta vacuna. Entonces, el gobierno americano realmente promueve este tipo de estudios y hace un estudio en 2 millones de niños americanos, de edades entre 2 y 6 años, creo. Y los resultados son espléndidos. Bueno, pues eso era una vacuna inyectable con virus muertos y más tarde, Sabin, en 1955, creo, en 1962 es cuando saca la vacuna, un polaco, lo quiere hacer con virus vivos, ¿de acuerdo?, pero atenuados, a ver cómo, en vía oral. Y entonces hacen también unos trabajos, en primer lugar se lo inyecta a él, a sus hijos, curiosamente, y por medio de un matrimonio ruso, el gobierno ruso también promueve un estudio sobre esta vacuna y en 1962 saca la polio oral, ¿de acuerdo?, la de Sabin. Y estas dos polios, la polio inyectable americana y la oral, son las que realmente se están utilizando. La oral, en este momento, son en los países donde no está radicada, está utilizada mucho tiempo en África y en Asia, en Afganistán, Pakistán, y la en donde están inmunizados se utiliza la Salk, la inyectable. Y a nosotros, bueno, pues nos las ponen cuando somos bebés, ¿no? ¿Cuál? Cuando somos bebés nos ponen esta... Esto es, nosotros en este momento se mantiene el calendario de vacunación a los 2 meses, a los 4, al año y un recuerdo a los 6 años. ¿Por qué? Pues porque eso está latente, hasta que no haya una inmunización colectiva y no desaparezca la enfermedad en el mundo y se certifique que no hay casos durante unos cuantos años, no se puede dejar de vacunar a la gente, porque se puede reactivar. Hay brotes epidémicos hoy en día puntuales, ¿no?, en algunos países. Esto es, sí. Realmente ha habido un problema tremendo en África durante mucho tiempo. Todos los estados, debido a que anualmente había 75.000 casos de poliomielitis, en Camerún se realizó una reunión y se vacunó con unas campañas en donde interviene Rotary Internacional para vacunar en África, porque en Nigeria había todavía casos. Y hace muy poco, el 24 de agosto, se hace un certificado de la Organización Mundial de la Salud que de alguna manera se certifica la erradicación de la polio en África, ¿de acuerdo? De virus salvaje, ¿no?, del tipo 1. La polio tiene 3 serotipos, el tipo 1, el 2 y el 3. El complicado es el 1, ¿de acuerdo? El 2 y el 3 están erradicados en el mundo ya. Pero el 1 es el que está en este momento en Afganistán y en Pakistán. Son países muy complicados, con problemas bélicos, de difícil acceso, y esos países son los que en este momento hay un interés a nivel mundial, de Rotary Club, para erradicar la polio en Afganistán y en Pakistán. Pero bueno, se ha conseguido, ¿no?, esa buena noticia de que África ahora mismo está libre, ¿no?, libre de polio, de esta enfermedad. Este próximo sábado, como estamos diciendo, el día 24 de octubre es el Día Mundial contra esta enfermedad y precisamente, Mateo, bueno, pues vas a dar una charla a través de streaming. Bueno, pues si lo quieres comentar, a lo mejor aquí hemos tenido una entrevista cortita, pero seguro que hay gente que le puede, bueno, pues ahondar, ¿no?, más en este tema. Sí, bueno, se ha propuesto hacer una conferencia streamer en la Casa del Cordón el día 24 de octubre a las 6 de la tarde, en donde, bueno, pues yo comentaré un poco los aspectos sobre esta enfermedad, la historia, los síntomas, la implicación a nivel mundial que tiene muchos estamentos para erradicar este tipo de enfermedades, y que realmente, pues, bueno, pues está todo el mundo invitado a poder escuchar esa conferencia. Bueno. Y esto da una esperanza para la actualidad también, ¿no? Lo podemos enlazar, ¿verdad, Mateo? Mateo? Se soluciona, es decir, yo que creo no, que todo es complicado, que es una bocanada de aire. Pero tarda años. Claro. Realmente la vacuna americana tardó 3 años, la rusa tardó 5 años, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues realmente, cuando realmente hay una enfermedad importante y dramática y que todo el mundo hay una implicación mundial científicas de los países, de los estados, todo se consigue. Es decir, que es posible que en poco tiempo pues, desaparezca esta enfermedad que tenemos en este momento. Claro. En este caso, bueno, pues quien ha sido o quien ha ido, ¿no?, detrás de la polio ha sido Rotary Club, que bueno, pues tiene además su página web donde os podéis meter para generar apoyo, para captar fondos con el propósito de poder erradicarla ya en todo el mundo. Mateo, un placer haberte tenido esta tarde aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación, y desde el Rotary Club Internacional y del Club de Rotary de Burgos, muchas gracias por la atención que habéis tenido con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos nosotros ahora a la consulta de Ana Mate, que como siempre, bueno, pues nos va a dar algún consejillo, y hoy van a estar muy atentos los intolerantes a la lactosa. Todos en algún momento hemos oído hablar de la intolerancia a la lactosa. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? La intolerancia a la lactosa es la incapacidad que tiene nuestro metabolismo de poder digerir dicho azúcar, que es el azúcar de la leche. ¿Qué causa esta intolerancia? Esa intolerancia está causada por la ausencia de una enzima que tenemos en el intestino delgado, que es la que nos ayuda a digerir ese azúcar. ¿Qué es lo que suele hacer la gente en el momento que tiene una intolerancia? Eliminar tanto el consumo de leche como de derivados lácteos. Lo que hay que hacer es reducir el consumo de leche o eliminar el consumo de leche, dependiendo del grado de intolerancia de cada uno, pero no eliminar los derivados lácteos, porque el yogur, el queso fresco o los quesos curados o el kéfir, por el proceso de fermentación que llevan, pierde, como quien dice, gran cantidad de lactosa, y la poca cantidad que queda es inapreciable para nuestro metabolismo y nos podemos seguir beneficiando del resto de las propiedades nutricionales que pueden tener esos alimentos. Un error muy grave que también se está cometiendo es que aquellas personas que no tienen este tipo de intolerancia están eliminando el consumo de leche y derivados lácteos. Lo que pueden conseguir a la larga, con la eliminación total de la lactosa, es generarte una intolerancia a ella, debido a que al no hacer trabajar esa enzima que tenemos en el intestino delgado, con el tiempo tiende a desaparecer. Pues muchísimas gracias, Ana, porque siempre nos sirven estos consejos. Y hoy vamos a hablar de los tratamientos personalizados que hay para, bueno, pues uno de los 3 tumores más frecuentes diagnosticados en España, es el cáncer de mama. Estamos con el jefe de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario de Burgos, Alberto Tello. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La investigación ha avanzado muchísimo, me lo vas a decir tú mejor, ¿verdad? Porque la supervivencia o los índices de supervivencia se sitúan en cerca ya del 90%, Alberto. Bueno, vamos a hablar del cáncer de mama. Vamos a matizar un poquito las cosas, porque uno puede leer cifras que pueden parecer un poquito contradictorias. Y todo es porque a veces nos falta una palabra. La supervivencia normalmente en el cáncer se suele medir a los 5 años. Y muchas veces decimos, bueno, la supervivencia del cáncer de mama ronda el 80% a los 5 años, pero eso es la supervivencia global. Es decir, cuando nosotros consideramos todos los estadios, todas las etapas de la enfermedad. Pero claro, si nosotros matizamos un poquito más, y es lo que también puede chocar, porque puede parecer contradictorio con lo que acabo de decir, muchas veces oímos que la supervivencia del cáncer de mama se aproxima al 99% hasta a los 5 años. Pero esas son las enfermas que diagnosticamos en estadios locales, en estadio 1 o en estadio 0. Fundamentalmente. Después, a medida que la enfermedad pasa a ser locorregional, que sigue siendo una enfermedad precoz en el estadio 2, pues ya la supervivencia baja un poquito, no te digo nada si es en el 3 o si es en el 4, que es el carcinoma metastático, que al diagnóstico, que en este no supera un 30% de supervivencia a los 5 años. O sea que las cifras, los números a veces son un poquito engañosos, pero todo lo que me has dicho tú y lo que la te estoy evolución diciendo de es así, investigación, ¿no? Es así, ¿no? Sí Porque, mira, una cosa importante, ¿la incidencia del cáncer de mama está aumentando? Pues sí, está aumentando, tampoco de una forma llamativa. Si nos cogemos, por ejemplo, el periodo de 10 años, dibujamos la curva de incidencia y luego trazamos la línea de tendencia, vemos que efectivamente sí que existe una discreta elevación, pero discreta.
Pero eso hay que contraponerlo a otra cosa, y es que la supervivencia está aumentando y la mortalidad, por tanto, está disminuyendo. Así que digamos que una cosa se compensa con otra. Y la detección precoz es importante, ahora lo vamos a ver, pero ¿hay esperanza de lucha contra esta enfermedad? Y qué mejor, vean lo que nos va a contar esta mujer que ha superado 3 cánceres. Audrey es una superviviente, ha superado 3 veces al cáncer. El primero en 2002, fue un pequeño bulto en un pecho, tenía 45 años. Y se me saltaron las lágrimas y digo, Dios mío. Lo venció sin problemas, pero 2 años más tarde le llegó un segundo tumor más agresivo en el que le tuvieron que extirpar un pecho. Que te quiten a ti una parte de tu cuerpo, eso es súper traumático. A partir de ese momento comienza lo más duro, primero con la quimio. El pelo, las cejas, las pestañas, o sea, todo, te ves como un monstruo. Con las complicaciones derivadas de la reconstrucción del pecho. La reconstrucción fue lo peor de mi vida, porque se me necrosió la mitad de mi cuerpo. Y con las secuelas psicológicas. Siempre era muy hecha para adelante y todo, pero con lo de la enfermedad pues me puse como... me hice chiquitita. Para Audrey su salvación llegó de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas actividades que me permitieron volver a la vida y volverme a querer a mí misma. Pero su lucha no había terminado. En 2014 le descubren un tumor en los ovarios. Ya comprendí que la espada de Damocles siempre iba a estar detrás de mí. O sea, comprendí que tenía que ser sí o sí siempre optimista y saber que podía salir de ello. Una dura experiencia que, lejos de quitarle la sonrisa, le ha hecho ver la vida de otra manera. Amamos con más intensidad, saboreo mejor la vida, me como un helado con más, no sé, lo saboreo muchísimo. Si voy a la playa, un atardecer me llena muchísimo. O sea, vives la vida como no la veía antes. Testimonio de esperanza para transmitir fuerza en la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, esto totalmente es una supervivencia y ese dato, ¿no?, de esperanza, Alberto. Sí, ciertamente a esta paciente la conozco yo pues desde su primer tumor que nos ha contado. Y ahí lo veis. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está. Las mamografías preventivas, que yo creo que en eso la mujer está súper concienciada, ¿verdad? Es muy importante, Alberto. Sí, es muy importante. Bueno, lo primero es decir que como técnica de cribado del cáncer de mama, la mamografía es la única técnica que ha demostrado ser efectiva. La autoexploración no es una técnica de cribado. Y no estoy diciendo que no se va a hacer autoexploración, sino todo lo contrario. Pero como técnica de cribado no lo es. Porque un cribado debe de cumplir ciertas condiciones, una de las cuales es que disminuya la mortalidad por la enfermedad. Y, como digo, la única técnica que realmente es útil en el cribado es la mamografía. Muchas veces las mujeres nos preguntan, porque la mamografía ya sabéis que es un poco molesta a veces, entonces, y una ecografía no, la ecografía será una técnica complementaria, será imprescindible para orientar una biopsia, para afinar un diagnóstico, lo que queráis, pero no sustituye a la mamografía. Yo sí que es verdad que en este momento, en las reuniones que tenemos sobre un programa de cribados de atención primaria, nos cuentan que ciertamente las mujeres están acudiendo ahora mismo en cifras que son muy estimables. Un cribado debe de contar con la asistencia de al menos un 75% de la población a la que se llama. Y en este momento, por lo que a mí me cuentan, porque eso yo no lo controlo, claro, sí que se está cumpliendo ese parámetro, Burgos por lo menos. Hay un alto porcentaje, Hay ¿verdad? un alto porcentaje, sí. Es curioso, comentaba, siempre nos están diciendo, ¿no?, la autoexploración. Claro, has comentado, no es la mejor... No es un método de cribado. Claro, en este caso, por ejemplo, Adriu tenía un bulto, ¿no? ¿Cómo sabemos que algo no está bien, ¿no? Claro, pero es que eso ya no es cribado, eso ya es clínica. O sea, cuando esta señora se tocó un bulto, ahí el cribado no tiene sentido. El cribado va dirigido a pacientes asintomáticas. Yo digo muchas veces lo que he dicho y me da un poco de miedo siempre que lo digo. No estoy diciendo que las mujeres no se autoexploren, todo lo contrario. Lo que sí que digo es que no se puede fiar un cribado a una autoexploración. Eso es lo que quiero decir.
¿Cómo se está tratando, Alberto, esta enfermedad aquí en el Hospital Universitario de Burgos? Pues el otro día decía en el periódico mi compañera oncóloga Blanca Hernando que como en el mejor sitio del mundo. O sea, gracias a Dios disponemos de todas las técnicas que existen hoy día. Nos están montando el PET, que es lo último que ya nos falta un poco. Creo que va a llegar, va a llegar. No, sí, ya creo que está llegando, que la obra civil ya está hecha y que creo que es lo único que nos falta. Lo demás tenemos de todo. En cuanto a la cirugía, lo último que hemos puesto en marcha es la localización de lesiones no palpables con semillas radiactivas, que eso técnicamente es un avance muy importante, sobre todo para nosotros, y también es mucho más cómodo para los pacientes, ¿eh? Todo esto lo tengo que decir gracias al entusiasmo de nuestros compañeros de medicina nuclear, y hay que decirlo. Después en la cirugía pues hacemos lo que se hace en cualquier otro sitio, el ganglio centinela, todas estas cosas por el método OSNA, en fin, que es un método de biología molecular, pues bueno. Y luego en el tratamientos adyuvantes pues tenemos una radioterapia con 2 aceleradores lineales, y en oncología pues están al último a aplicar todo lo que se está aplicando en cualquier país del mundo, en cualquier lugar del mundo. Se habla mucho, Alberto, ahora de los tratamientos personalizados. Sí, bueno, ¿no? esto estamos hablando mucho porque es muy importante. Cada día conocemos mejor cómo es, cuáles son las características moleculares de cada cáncer. Y eso nos permite subdividir a las pacientes en distintos grupos que son sensibles a unos u otros tratamientos. Y eso es lo que estamos haciendo. Además es algo con lo que venimos soñando. Yo desde que empecé con esto siempre veníamos soñando en individualizar, en personalizar. Yo creo que estamos un poquito en esa línea, ¿no? ¿Qué pretendemos con esto? Pues lograr la máxima eficacia y minimizar los efectos secundarios lo más que se pueda. ¿Me dices que hemos suprimido la quimioterapia? No, por supuesto, con la quimioterapia clásica se sigue utilizando, pero hay otras líneas de tratamiento que son fundamentales, anticuerpos monoclonales, los moduladores de las ciclinas, la inmunoterapia, etcétera, etcétera, que cada día se van utilizando más, con mejor criterio, digamos, de utilización, y que, bueno, todos están a disposición de las mujeres burgalesas en este momento. Bueno, eso es bueno, ¿no? Que haya, bueno, pues esas técnicas que se confíen, ¿no? en los profesionales que hay aquí en Burgos. Hablabas de la quimioterapia, lógicamente ahora no se está evitando, ¿no? La quimioterapia. Claro, Adri nos hablaba de que es un momento muy difícil. Bueno, evitando la quimioterapia eso es mucho decir, ¿eh? Lo que pasa es que hay que individualizar cada tumor y hay que saber qué tumores van a responder a esa quimioterapia y cuáles no. Entonces, en otros tiempos no teníamos ese conocimiento y muchas veces hemos utilizado quimioterapia en tumores que hoy día no lo utilizaríamos. Pero eso no quiere decir que no se utilice quimioterapia, ¿eh? La quimioterapia se sigue utilizando. Lo que pasa es que con el apoyo de otras técnicas de tratamiento y con un mayor conocimiento de cuáles son los tumores que van a responder a qué líneas de tratamiento en concreto. El COVID, lo estamos hablando, bueno, pues es la polémica, ¿no? Ha dejado de lado, ¿no? Algunas patologías. ¿Han acudido pacientes en estas mesas? Vamos a ver, a nuestra unidad ha acudido alguna paciente, un par de pacientes o 3 diría yo, que nos han venido de entrada diciendo que no habían acudido antes por miedo. Pero afortunadamente creemos que no es la tónica general, ni muchísimo menos. Podemos decir, bueno, esto lo veremos a largo plazo, pero lo que realmente va a pasar, pues sí, ciertamente, lo veremos a largo plazo, pero yo te voy a decir una cosa. En una estimación que hice en el mes de junio, sobre la actividad que habíamos hecho en el primer semestre, si la extrapolamos a un año completo, no va a diferir mucho de la que hicimos el año anterior. Te quiero decir que vamos a acabar operando a un número muy similar de enfermas, lo cual quiere decir que, vamos, tengo la sensación, espero no equivocarme, de que no se nos están escapando demasiadas mujeres. Y que acudan, si no. En cualquier caso, también voy a decir una cosa. Hoy día no es seguro en ningún sitio, pero yo creo que el hospital ofrece unas medidas de seguridad lo suficientemente importantes
como para que la gente no tenga tantísimo miedo, cuando realmente además es consciente de que algo le está pasando, ¿me entiendes? Ese mensaje, Porque, claro, ¿no? De que vamos a dejar ese miedo al lado. Sí, si yo me toco un bulto, yo sé que algo está pasando. Y entonces no acudir por miedo es un poco irracional, porque yo pienso que el riesgo de contagiarse del coronavirus en el hospital ahora mismo, con las medidas de seguridad que se tienen, en realidad también el tiempo que el paciente está en el hospital, porque el paciente que va a una consulta, que va a hacerse una biopsia, tampoco es que se pase allí, ¿entiendes? Yo creo que no está justificado ese miedo. ¿Y la media de la mujer con un tumor cancerígeno de mama ha bajado? La incidencia, dices, vamos a ver, mira, la incidencia sigue siendo entre los 45 y los 65. Y no dejo de leer últimamente, porque es que lo he leído esta mañana en otro sitio, que con la edad aumenta la incidencia. No, señores, en la mujer no, en el hombre sí. En la mujer la incidencia máxima es entre los 45 y los 65 años. ¿Qué me quieres decir que en la mujer joven que se ha aumentado, se ha aumentado? Mira, os decía antes que los números son muy engañosos, ¿no? Si te digo, si nos fiamos de las estadísticas del año 19, sí que parece que ha aumentado un poquito la incidencia en mujeres de menos de 46 años, no de 45, de 46. Pero a lo mejor el año que viene nos disminuye. Yo te puedo decir que yo estimo que esa incidencia puede andar en un 12, un 15%. Pienso. Pues Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado, ese mensaje de lucha, ¿no?, a todas las mujeres que, bueno, pues están pasando por esta enfermedad. Ese mensaje también positivo de, bueno, pues todos los tratamientos, todas las cirugías, todas las últimas novedades que desde este hospital damos gracias a que podemos tener, ¿no? Y esos profesionales que, como bien ha dicho, están unidos y están en un equipo multisectorial, ¿no?, aquí. Sí, somos un equipo multidisciplinar, que me parece que somos 8 servicios. Creo que somos 8, sí. Podríamos contar, pero... que nos reunimos todos los lunes para comentar los casos y que estamos en contacto permanente, vamos, eso es fundamental. Cada vez es más, mira, lo que se llaman los comités, que es esta reunión de servicios, el de mama, yo creo, este comité se fundó a la par que yo llegué aquí, o sea, hace 30 años. Y creo que es el más antiguo del hospital, y hoy día hay comités de prácticamente todo, o sea, porque la medicina va por ahí. La medicina no se puede parcelar. Hay que tener una visión más global, más porque todos tenemos algo que decir. Pues Alberto, a la espera del PECTAC, que nos llegará, y ya con eso lo tenemos todo. Muy bien. Pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Más Salud, ya saben, la próxima semana aquí a partir de las 4 de la tarde. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Adiós.